¿Qué onda? Otro capítulo de ¿Qué estás leyendo? Con el Pato y conmigo. Eso, mi David. Matar a un ruiseñor fue la recomendación de esta semana. Pues interesante. Toca un tema de hace mucho tiempo y que sigue siendo actual, lamentablemente, que es el tema racial, ¿no? Entre diferentes razas. Correcto, obviamente. correcto, sí. Y pues bueno, es un clásico, yo no lo conocía. Seguramente lo habré escuchado, pero la verdad no lo registré en mi psique. Entonces, para mí es nuevo. Igual la autora, porque tampoco tiene muchas novelas, solo tiene un par. Entonces, bueno, ¿qué me puedes decir tú? Que lo leíste. Lo mismo, ¿no? Que creo que está interesante ahora clavarse, ahora toqué los clásicos de los Estados Unidos, ¿no? Estamos platicando mucho de la literatura latinoamericana. Entonces, y otra vez, era una novela que yo escuchaba muchísimo resonando. Entonces, está interesante asomarte para ver qué es lo que trae, porque es una novela tan actual, tan vigente, tan vendida, sigue estando vendida, traducida en muchísimos idiomas. Y novelas que, o más bien, arte en general que trasciende en el tiempo, ¿no? Este es un ejemplo y también en la música, en el cine. Entonces creo que encontré este tipo de joyas, vale mucho la pena. Totalmente, ¿no? El mayor juez de esto es el tiempo y si sobreviven a ello, entonces quiere decir que su mensaje sigue siendo completamente vigente y actual. Entonces, pues lo recomiendo mucho. La verdad es que yo tampoco, o sea, lo había escuchado, no me había dado la oportunidad de leerlo. Y sobre todo que es muy ameno. La verdad es que la lectura es muy amena, es muy relajada, es muy facilita, ¿no? Entonces, nada algo rebuscado. que no comentamos, esta es la versión en español. Sí. ¿En inglés? Okay. Esta es la versión en español. Hay versión en inglés. No la he leído, pero creo que también si mascas el idioma relativamente bien, puedes leerlo, ¿no? Ok. Bien, pues nada más era el dato curioso. Perfecto, pues es Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Que lo disfruten. Nos vemos. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro capítulo de ¿Qué estás leyendo? Con el Pato y conmigo. Amigo mío, ¿cómo estás? ¿Todo chido? ¿Tú? Todo bien, muchas gracias. Entonces, ahora nadie se enfermó de COVID. Ahora nadie se enfermó de COVID. Llevamos 2 capítulos al hilo, entonces chido. Ahí vamos poco a poco progresando, ¿no? A la normalidad. A la nueva normalidad. A la nueva normalidad. Ya veremos cuánto tiempo dura a ver cómo está la situación. Hace mucho que no escuchaba ese término, güey. La nueva normalidad. Fíjate que ya nos acostumbramos, ¿no? Sí, como todo, como a todo te acostumbras menos a no comer y a no dormir. Y a no ir al baño. Iba a decir otra cosa, pero... Perfecto. Amigo mío, pues mira, te cuento, estoy muy contento de volver a estar aquí en una semanita ahora sí consecutiva en que estás leyendo. Y hoy te traigo un libro que seguramente ya has escuchado con anterioridad en muchísimos lados. Es algo muy parecido a nuestro primer capítulo de Orgullo y Prejuicio, que es un libro súper sonado, pero yo nunca me había detenido realmente a leerlo, ¿no? Entonces me di la tarea de leerlo, estudiarlo, y es una novela norteamericana, muy famosa, muy reconocida, con mucha historia, y seguramente cuando te diga cuál es, vas a luego a ligar quién es. Hoy te traigo, amigo, de la mente de Harper Lee, Matar a un ruiseñor. No, güey. ¿No? Nunca lo he escuchado. Buenísimo, perfecto. Está excelente. Mira, yo como llegué a este libro. Aparte, güey, seguro lo escuchó. No. No. Fíjate que yo escuché he escuchado el título en varias películas, ¿no? Por ejemplo, hay una película que se llama Los privilegios de ser invisible, las ventajas de ser invisible, sí. Donde hay un profesor de literatura que le está pasando varios títulos famosos y ahí sale precisamente este libro, ¿no? Que le pasa el de Matar a un ruiseñor. También, por ejemplo, yo era muy fan de Blink 182 en la preparatoria. Y Blink 182.
Blink 182 tenía una marca de ropa que se llamaba Atticus, ¿no? Que era un pajarito muerto con patas para arriba. Pues precisamente se llama Atticus porque uno de los personajes de la novela se llama Atticus y es un ruiseñor muerto con la pancita para arriba. Entonces, por eso de ahí viene todo el logotipo. Entonces, más o menos ya tenía como un antecedente de esta novela, pero nunca me había dado el tiempo de leerla, de estudiarla y dije, bueno, creo que sería un buen aporte. Ahora traíamos varios autores latinoamericanos, entonces creo que está padrísimo estarle mezclando un poquito. Entonces, ahora me fui un poquito más a Estados Unidos para ver de qué se trata y de qué va la novela, mi estimado David, ¿no? A ver. Y pues otra vez, como nadie conoce mejor al autor que la obra misma, vamos a platicar un poquito de Harper Lee. ¿Quién es Harper Lee? Harper Lee tiene 2 novelas. Nada que ver con el guitarrista Herman Lee de Dragon Force. No. Pues nada, esas son primos hermanos lejanos, ¿no? Harper Lee, o con Bruce Lee. Con Bruce Lee. Perro. Harper Lee tiene 2 novelas nada más. Matar a un ruiseñor, que se publicó, que es esta que se publicó en 1960, y Ve por un centinela, que se publicó hasta el 2015. Está bien interesante la brecha de tiempo tan grande que existe entre la primera y la segunda novela, pero aquí te lo voy a platicar más o menos cuál fue el racional detrás o qué es lo que se cree del racional detrás, ¿no? Okay. Pero vamos a platicar primero de Harper Lee. Ella nace el 28 de abril de 1926 en Monroeville, Alabama, un pequeño poblado, y era la más pequeña de 4 hijos. Su papá era abogado y dueño de un periódico local, y su mamá se dice que sufría o padecía de un trastorno de bipolar. No de bipolar, era una persona bipolar. Entonces, nunca salía de la casa la mamá, entonces decían que pues estaba relativamente ahí con temas. Estaba loca. Pues sí, no quise decirlo así, pero sí estaba loca. Entonces ahí tenía un padecimiento un poquito delicado y se decía que sufría de un trastorno bipolar. Durante su infancia, Lee se hace amiga de un personaje, no sé si también lo has escuchado, es un escritor norteamericano que se llama Truman Capote. Sí. Que de hecho hay una película de Truman Capote también que protagoniza Philip Seymour Hoffman. Truman Capote y Harper Lee particularmente eran muy amigos en la infancia. Lee era como que lo protegía mucho a Capote porque lo buleaban durísimo a Capote porque decían que era una persona muy sensible, y Lee como que era un poquito más brusca y ella era como su protegido. Su protegido, exactamente, y fueron muy cuates durante toda la infancia, ¿no? Después de graduarse de preparatoria, Lee se va al Colegio de Mujeres de Huntington en Montgomery, donde fue miembro de la Sociedad de Literatura y del Coro, y después se transfiere a la Universidad de Alabama en Tuscaloosa, donde fue conocida por ser un semblante medio solitario, no se juntaba con las demás muchachas, era un poquito más muy enfocada a sus estudios, ¿no? Y de ahí se vuelve editora de un periódico de la escuela donde también se publica alguno de sus escritos. Después, Lee fue aceptada en la Facultad de Leyes, que te permite estudiar leyes siendo todavía un undergraduate, ¿no? En Estados Unidos estudias un undergraduate y después de que ya tienes como una carrera, ya puedes dedicarte a la carrera de leyes. No es como aquí que sales de la prepa y luego te dan chance de meterte a la Facultad de Leyes, ¿no? Es como le llaman como pre-law, le llaman en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a ella le dieron chance de meterse a pre-law, también tenía el antecedente que su papá era abogado, entonces por ahí traía como muy arraigada la idea de estudiar leyes. Y a raíz de esto, Lee comienza a dejar de escribir y se empieza a dedicar únicamente a la parte de las leyes, porque pues ya no le daba chance. Entonces, ahí siente como un llamado a decir, creo que lo mío no son las leyes, su vocación como que le estaba dirigiendo mucho más a la parte de la escritura, un poquito más a la parte de ser autora, entonces le dice a su papá, ¿sabes qué? Creo que yo no quiero dedicarme a las leyes. A la Gaber. Sí, exactamente. Yo quiero dedicarme a escribir, ¿no? Entonces, en 1949, Lee se va a Nueva York y comienza a trabajar como un agente de viajes para una aerolínea en Eastern Airlines. Y es aquí donde conoce a los Browns. Los Browns es Martin y su esposa. Martin era compositor de Broadway y empiezan a acercarse mucho a Lee, empieza a ver que quiere ser escritora y demás. Y los Browns le ofrecen apoyarla un año económicamente para que ella se dedique a escribir. Entonces,
gracias al apoyo de los Browns, ella se puede dedicar un año completamente a la escritura. Y de la misma forma, ellos lo contactan con un agente, que es el señor Maurice Crane, que logra que una casa editorial que se llama J.P. Lippincott se interese en su trabajo. Y es aquí donde comienza a trabajar ya en el primer borrador que eventualmente se va a convertir en esta novela de Matar a un ruiseñor, ¿vale? Y durante los años 50, Lee se reúne aquí en Nueva York otra vez con su antiguo amigo, el señor Capote. Entonces se vuelven a reencontrar y vuelven a volver a hacer uña y mugre. Y este Capote para esta época ya era un escritor. Ya era bien badass, güey. Ya. Él era el que le hacía el paro a ella, ¿no? Pues prácticamente sí, porque Capote ya era prácticamente, en esta época ya era un escritor relativamente aclamado, ¿no? No con tanto renombre, pero ya era como una estrella que iba encaminada al éxito. Una promesa. Ya era una promesa. Entonces, en ese entonces, Capote estaba trabajando en un artículo para el periódico The New Yorker sobre el asesinato de una familia de Kansas llamada los Cutler. Era la familia, la encuentran toda acribillada, toda muerta, masacrada en su casa rural. Y entonces estaban investigando todo el tema del asesino y quiénes habían sido y demás. Entonces Capote le dice a Lee, oye, ayúdame a recopilar información. Entonces Capote y Lee se van a Kansas, donde empiezan a entrevistar a gente que conocían a la familia, a los que estaban investigando el caso. Y Lee comienza a ser era una persona como muy amigable, muy, muy, muy fácil de tratar. Y entonces como que toda la gente del pueblo empieza a empatizar muchísimo más con Lico Capote. Entonces como que Lee se dedica a ser como su asistente de investigación en este tema y empieza a recopilar información para que después Capote pudiera escribir su artículo. Y después, finalmente encuentran a los asesinos o a las personas, son un par de ex convictos que se los encuentran en Las Vegas, que todo dirigía a su investigación que iba para allá. Resulta ser que los Cutler tenían dinero en efectivo en una caja fuerte. Entonces, vienen los cuates estos a robarlos, los matan y su intención era viajar a México con el dinero. Entonces no llegaron, los agarraron en Las Vegas. Y Lee y Capote tienen la oportunidad de entrevistarlos, ¿no? Entonces Capote escribe su artículo y eventualmente, a raíz de este artículo, después se deriva en una novela muy famosa que no sé si la escuchó, que se llama A Sangre Fría. Esa sí lo he leído. Pues fíjate. Y Capote se la dedica a Lee y a su amante en ese entonces, pero no le da crédito a Lee como coescritora. Y Lee le pasa todas las notas. Lee estuvo como muy pegada a todo el tema de... Y entonces para Lee fue como un parteaguas muy fuerte, como que sí quedó resentida con Capote por ese tema, porque no... De hecho, Lee estuvo involucrada en la escritura de este manuscrito y no le da el crédito que merece. Entonces aquí siguen siendo compas, pero pues ya no tan compas en esta parte, ¿no? Y después Lee se regresa y se pone a trabajar en su novela. Y entonces en 1960 ella publica Matar a un ruiseñor. Entonces esta novela luego se vuelve un trancazo literario, ¿no? En el año siguiente gana el Pulitzer y otros premios. Incluso la vuelven una película en el 62 que gana tres Óscares. Tuvo 8 nominaciones y ganó 3 Óscares, ¿no? Entre los que incluye Mejor Actor, que es uno de los protagónicos de la novela. Y después se rumoraba que Lee estaba trabajando en una novela, pero nunca vuelve a publicar nada. Y durante los años 70 y 80, Lee abandona la vida pública y deja de dar entrevistas y se va a vivir a Monroeville, en Alabama, con su hermano. Entonces pasa ahí totalmente alejada de la vida pública hasta en el 2015, donde publica Ve y pone un centinela, que es una historia que continúa la vida de los protagónicos protagonistas de esta novela. Y finalmente Lee muere en el 2016 a los 89 años mientras dormía. Wow. Entonces, esta novela es como un clásico de la literatura norteamericana, creo que muy arraigada por el tema de la temática, y ahorita me voy a meter un poquito más a ella. De hecho, me parece ser que también hay un museo en Alabama que está enfocado precisamente a esta novela, ¿no? Pero a grandes rasgos esta fue la historia de Harper Lee, ¿no? Muy bien. Ahora me voy a meter un poquito más en la novela. Matar a un ruiseñor. Se publicó en el año de 1960, tiene 322 páginas. Esta editorial se llama HarperCollins. ¿Y de a peso la página o de a cuánto? De a menos de a peso la página. Esta cuesta como 220 pesos, me costó el libro. Entonces,
Está relativamente accesible, Sí. tampoco está tan caro y está a menos de peso la página, Muy como, bien. como decimos aquí, ¿no? Ahora, curiosidades del libro. Harper Lee, lo raro es que solamente tiene 2 novelas, ¿no? Y lo raro es que en su primera novela fue un hitazo, entonces como que, ¿por qué no escribió Sí. nada más, no? ¿Qué pasó ahí? Entonces, Fue su One Hit Wonder. fue en su One Hit Wonder y tampoco hay muchísimas entrevistas de Harper Lee porque te digo que era como muy reservada con su vida personal. Hay una entrevista por ahí en YouTube que habla de esta novela, de Matar a un ruiseñor, y ya, o sea, y debe haber un par más, pero Órale, era una persona hay, muy no hay reservada en mucha cuestión información, de... entonces. No, era una persona como muy reservada en su vida, ¿no? Pero Harper Lee tiene esta novela y la otra que te platiqué que se llama Ve y pon un centinela, que si bien Ven y pon un centinela es una secuela de esta novela, ella escribió primero Ve y pon un centinela en el 57. Okay. Entonces, donde narra la vida de una muchacha de 26 años que regresa a casa con su papá y su papá es una persona racista, como que apoya al Ku Klux Klan y demás, ¿no? Entonces ella entrega la novela a su editor la revisa y le recomienda a Lee volverla a escribir, pero enfocado, en lugar de que sea una niña de 26 años, que sea una niña pequeña. Entonces Lee hace esa historia. Hace esa historia tomando estos personajes y escribe Matar a un ruiseñor. Pero lo curioso es que en Matar a un ruiseñor, el papá de la protagonista, de Scout, que es, digamos, es la misma niña, pero la misma muchacha, persona, pero de niña. Exactamente. Es una persona completamente moralista, es uno de los personajes más emblemáticos en la literatura, que no hace clic con la persona racista del Ku Klux Klan, ¿no? Ajá. Entonces, cuando publican en el 2015 la continuación del libro, digámoslo así, de la segunda parte del libro, donde el papá ya es un racista y no tiene absolutamente nada que ver con el personaje de esta novela, pues todo mundo, hubo muchísimas críticas, hubo muchísimo ruido. Y de hecho se cuestiona realmente si Lee estaba consciente de que estaba publicado, porque... que estaba publicando eso, porque Lee ya estaba muy grande, Lee ya tenía como 88 años cuando eso pasó. Entonces, su abogada encuentra dentro de la caja fuerte el manuscrito de Ve y pon un centinela y, según la abogada, lo platicó con Lee y Lee le dio el ok para que fuera a publicarlo. Entonces fueron a publicarlo y causó mucha revuelta. Claro. Y de hecho hay un testimonio que casualmente, como Lee ya no salía al público, viene la abogada como portavoz a decir que estaba muy contenta Lee con toda la controversia que estaba generando el segundo libro, ¿no? Entonces ahí se queda como un poquito entre medio gris, que si realmente ella sí lo quería hacer o ya estaba muy grande. Técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra. Exactamente, es como, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo, no? Y entonces, porque destruyó uno de los personajes. Te digo que el personaje, ahorita que me meta a los personajes, es de los más emblemáticos de toda literatura, ¿no? Entonces, los fans de esta novela, pues sí quedaron un poquito como decepcionados. Y fue hace poquito, fue en el 2015. A 15, sí. Fue en el 2015 cuando salió esta segunda parte de la novela, a un año antes de su muerte. Entonces, pues, está interesante, lo dejamos en la mesa como curiosidad del libro, ¿no? Ahora me voy a meter un poquito al argumento. Jem y Scout Finch son un par de hermanos que viven en Maycomb, un pequeño pueblo en Alabama, donde exploran con humor los prejuicios de una sociedad, cuestionando temas de raza y clases sociales durante los años 30. Como sabes, en Estados Unidos el tema de la raza en cuestión de los afroamericanos y los blancos y el odio racial. ¿No? Y justo ahorita estoy viendo una serie con Carlita y están en la cárcel y decíamos, ¿qué será peor, una cárcel en Estados Unidos o en México? Y decíamos, bueno, algo de lo difícil de allá es que se segmentan mucho, güey. O sea, están los blancos, los afroamericanos, los latinos, los asiáticos y como que cada quien en su grupito o sea, aquí en México, pues todos estamos revueltos y te puedes mover de un grupo a otro, ¿no? Pero allá sí es como muy arraigado toda la parte racial y cultural, ¿no? Es que creo que, por ejemplo, en tu caso en específico que me lo comentas, seguramente no solamente hay una diferenciación, debe haber aquí también bandas, ¿no? Pero aquí hay una banda, algo más marcado que es el tema racial dentro de las bandas, probablemente de las prisiones, ¿no? Sí. Que crea un obstáculo diferente. Entonces... Sí, pero también decíamos desde niños, ¿no? Aquí en las escuelas te puedes mover de un grupito a otro, sin problema. Allá en Estados Unidos, desde las escuelas,
es complicado que te muevas entre grupos, ¿no? O sea, Y es algo que creo que aborda muy fuerte la novela, porque como está todo visto desde el punto de vista de una niña, entonces la niña, pues uno nace y se va como que generando los cuestionamientos acerca de, bueno, ¿y por qué somos así, no? ¿Y por qué hay tanto odio con respecto entre la gente afroamericana y los blancos hacia la gente afroamericana, ¿no? O sea, sí, o porque es un, ¿de dónde sale todo este ese tema, choque. no? Ese choque. Y no, como siempre, no spoileamos nada en que estás leyendo, pero el papá, que es el personaje que te digo emblemático, que se llama Atticus Finch, ahí también hay un tema arraigado interesante que se va desarrollando a lo largo de la novela, que no lo pienso mencionar porque para invitar a la gente que lea el libro, pero es muy emblemático cómo la vida de toda esta familia se va viendo inmiscuida en este tema, ¿no? Okay. Entonces, está muy interesante y otra vez precisamente habla sobre este tema del racismo que existe muy fuerte. Y te digo, es una novela que se escribió en el 60, que habla la vida de Alabama en 1930 y que creo que es muy emblemática con la vida de Harper Lee porque prácticamente es una autobiografía porque ella creció en Alabama de chiquita precisamente en los años 30. Entonces, su papá era abogado. Entonces ahorita voy a platicar un poquito de los personajes, pero parece que es su autobiografía o la forma en que ella lo conoció o lo vivió en carne propia, ¿no? Entonces vámonos a los personajes y luego nos vamos metiendo a todas estas partes del libro. Personajes. Scout Finch es una niña rebelde, dura de carácter que se vuelve expuesta a una edad temprana a situaciones complicadas de su época. Admira profundamente a su hermano mayor y cuestiona arduamente la sociedad en la que vive. Es una niña que siempre está preguntando ¿y por qué esto, papá? ¿Y por qué lo otro? Y a su hermano mayor, siempre ve a su hermano mayor como como un líder y siempre está siguiéndolo. Y lo padre de Scout es este cuestionamiento constante sobre los prejuicios que existen dentro de la sociedad en la que se está desarrollando la niña. Luego está Jem Finch, que es el hermano mayor de Scout. Es un muchacho que intenta mostrarse respetuoso ante la sociedad, es empático, siempre está apoyando a su hermana, a su hermana menor, recordando lo mucho que a él le costó iniciarse en la escuela, adaptarse a todo el tema de los compañeros y están todos metidos también. Creo que lo que es un factor muy fuerte es que están todos en un pueblo muy chiquito donde todos se conocen, ¿no? Las comunidades son pequeñas. Entonces, la familia fulana de tal, la familia mengana de tal, es como cuando vives en un edificio, yo lo pongo así, ¿no? Entonces, si vives mucho tiempo en un edificio, por ejemplo, yo viví mucho tiempo en casa de mis papás, toda la vida. Ubicas perfecto a los vecinos. Claro, y ubicas perfecto a la familia y sabes qué familia es media huraña, qué familia es media así, qué familia es media asado. Claro. Y ahora transfórmalo en una comodidad. Apodos. Y ahora transfórmalo en una comodidad, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy emblemático. Y Atticus Finch es el papá de Jem y Scout. Es un abogado viudo que intenta llevar las riendas de su casa y su trabajo al mismo tiempo. Es un ciudadano ejemplar, antirracista, que lucha contra los prejuicios de un pueblo pequeño. Entonces sí, es lo contrario a lo que sigue en la... Totalmente. En la otra novela. Correcto, totalmente. Por eso cuando la gente vio eso dijo... ¿Qué pasó aquí, no? Y pues lo que pasa es que ella escribió ese libro antes de hacer Matar a un ruiseñor y después se le ocurrió publicarlo, ¿no? A ver, digo, bueno. Eso de un viejecito en su casa dijo, bueno, vamos a soltar esta bombita porque no tengo nada que hacer y ¡pum! Y todos los fans volviéndose locos, ¿no? Sí. La narrativa, el libro está escrito, como te platiqué, desde la perspectiva de Scout Finch, que es la niña. Entonces el libro está lleno de humor, está súper llevadero, nada que ver con el ritmo por ejemplo, de Laura Restrepo, del libro anterior que revisamos con Toñito, donde son bloques y bloques. Aquí sí hay diálogo, puntos y aparte, los capítulos son relativamente cortos, entonces está muy fácil de llevar el libro. Mi único tema que tuve con el libro es que siento que se tarda mucho en desarrollar la historia central. Okay. ¿Por qué? Porque vas investigando todos los personajes y vas viendo cada uno de sus vivencias, su perfil y todo el tema de dónde están ubicados y los conoces muy bien. Pero siento que tarda demasiado en desarrollar la historia. Entonces, para mí, las primeras 100 páginas fueron, ¿dónde? O sea, ajá, ¿dónde va? Cuéntame algo, ¿no? O sea, yo sabía más o menos que trataba un tema racial el libro muy fuerte. Dije, bueno, ¿dónde está este tema racial dentro del libro? O sea, esa es la temática interesante y por ahí de la página 100 te lo sueltan. Entonces, y el libro, te digo, 300 páginas. Entonces, el primer tercio del libro está interesante, está ameno, la escritura está muy amena, pero creo que se tarda mucho tiempo
en tocar el tema central de la obra. Entonces, sí me desesperé un poquito al principio porque dije, bueno, ya, ¿qué onda, no? No va a ningún lado. No va a ningún lado esto, ¿no? Y luego, al final, creo que son otras 60 páginas para hacer el closure del libro, donde ya pasa todo el tema racial. Y ya le da un cierre, ¿no? Un cierre, pero también... Y pasa algo al final del libro que toca también temas de la primera parte, porque el libro está dividido en 2 partes, ¿no? Y toca temas de la primera parte y creo que después de leer yo la parte... Como películas de Star Wars. Exactamente. Y creo que ya cuando tocan la primera parte del libro, sí dices, ok, ya me hizo sentido por qué desarrolló tanto la primera parte. O sea, tiene un closure y tiene un sentido, sobre todo también con el título de Matar a un ruiseñor. Y hace una semejanza ahí bastante interesante. Pero otra vez, o sea, llega un punto y dices, ¿a qué hora va a acabar esto? ¿No? O sea, yo sí llegué a un punto en decir, creo que hay demasiada paja, creo que le pudieron haber cortado más en mi punto de vista muy personal. Si hay un fan ahí que ya leyó el libro y me dice, Arturo, ¿estás loco? Sí. Totalmente válido, ¿no? En gusto se rompen géneros, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a hablar de la temática del libro, mi estimado David. El primero, pues, es el tema del racismo en los Estados Unidos, como lo platicamos, ¿no? Y puedes ver el odio y la repulsión que existe en tanto los afroamericanos por los blancos como los blancos y viceversa. Sí. O sea, es como nosotros no nos juntamos con ellos porque ellos nos hicieron esto y ellos no nos juntamos con estos porque ellos hicieron. Y hay un odio acrecentado. Y es el círculo y un cuento de nunca acabar. Es un círculo de odio que ni siquiera sabes cuándo, o sea, creo que sí saben cuándo empezó, ¿no? Pero entre ellos, o sea, y es algo cultural que te enseñan y como está todo visto desde el punto de vista de una niña, es como no alcanza a entender de dónde sucede o por qué sucede cada una de las cosas. Entonces, creo que eso es algo muy interesante y bueno, es algo que sigue sucediendo hoy en día, ¿no? En Estados Unidos. Y seguirá. Luego, punto número 2 que trata el libro es el tema de la empatía, y es algo muy bonito del libro, ¿no? Que dices, no sabes lo que alguien está pasando hasta que te pones en sus zapatos, ¿no? Entonces, es como dices, puedo entender de dónde... No justifico tu odio, pero puedo entender de dónde viene. Exacto, porque probablemente en tu pasado o en tu vida debe de haber algo que te debe haber catapultado. Como el Ponchiringas dice, todas las personas tienen las más profundas razones para ser como son y hacer lo que hacen. Ah, eso está muy bueno, ese quote. Sí. ¿Cómo le dice él? Aforismo. Exactamente, está bueno. Exactamente. Entonces, quizá no justifico tus acciones, pero puedo entender por qué piensas lo que piensas o por qué te comportas de cierta forma o de cierta manera, ¿no? Porque tienes tantas cosas esas arraigadas. O esas conductas. Entonces, y también lo ejemplifica muy bien el libro. Y el punto número 3 es que, pues, tristemente la vida no es justa, ¿no? La vida no es justa, no importa qué tanto luches, qué tanto te esfuerces. Creo que eso es algo que me gusta mucho. El libro es muy crudo en cuestión de la vida, en el sentido de decir, ya sabes, este tema tonto que te dicen, persevera y ganarás, ¿no? O tú lucha por lo que tus ideales y lo que tú crees. No, probablemente no vayas a mover tanto, pero lo importante es hacerlo. ¿Por qué? Porque vas generando un antecedente, vas generando vas poniendo una marca adicional y dices, bueno, probablemente aquí no lo logré y quién sabe si se vaya a lograr lo vaya a ver en mi vida, pero seguramente la siguiente generación va a tomarme como un antecedente y lo que estoy haciendo genera un impacto, aunque no obtenga los resultados que yo espera que tenga, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es bien importante, entender que la vida no es justa, pero no por eso, no porque no obtener lo que tú estabas buscando no quiere decir que no hayas logrado un cambio, ¿no? Está bueno, sí. Entonces, todos estos elementos hacen que sea un libro bastante interesante que ataca una problemática que sigue muy vigente, que relativamente no es una problemática que siento que tengamos tan arraigada en México, una problemática de odio. No, de odio no, pero... O sea, sí hay, pero no... Sí, claro que hay una discriminación muy fuerte, ¿no? Sí. Por el tema de ser moreno, claro, o por el tema de ser indígena. Y sí lo tenemos, pero no tan arraigado, tal vez no tan cercano, al menos como sucede en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y la verdad es que la historia es bastante, te digo, la forma en que lo escribe de una forma súper amena, súper relajada, con cierto humor, porque te lo está platicando una niña que se quiere golpear con todos sus compañeros de clase. Como Jojo Rabbit, ¿no? No sé si la viste. No la vi. Es igual. Claro, Jojo Rabbit, buenísima, exactamente, claro que sí. Pensé en el conejo, ¿cómo se llama el otro conejo? Bugs Bunny y Roger Rabbit. Roger Rabbit, exacto, yo. Sí me acuerdo. Bugs Bunny, me mamé, güey. Y digo que está muy bueno el libro, precisamente, ¿no? O sea, el hecho de que sea contado a través de los ojos de esta niña lo hace muy ameno, muy llevadero el libro, ¿no? Entonces...
De verdad, creo que es un muy buen libro para leer, para llevártela tranquila, ligerito, ¿no? Entonces, mi Davey, este fue la recomendación de la semana, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Súper. ¿No? ¿Dónde te encontramos, mi Davey? En Instagram, como DavyDB. Bueno, Davey-DB. Y estamos en todas las plataformas, como ¿Qué estás leyendo podcast? Un pato que se llama Arturo. Yo soy un pato que se llama Arturo y esto fue Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Súper. Que lo disfruten. Gracias.